Sí, hola, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, Martín, más que nada consultarte acerca de reflexiones que te quedaron en el tintero de las audiencias en la Corte Suprema de Justicia, tanto el día miércoles como jueves. ¿Qué reflexiones te vienen a la mente con respecto a lo sucedido? Bueno, en primer lugar, me parece que fue una buena instancia para que las partes, tanto, digamos, el gobierno como Clarín, expongan los fundamentos de manera pública. Es algo que hasta ahora, digamos, si bien la sociedad viene discutiendo mucho sobre la ley audiovisual y sobre, digamos, digamos, la interpretación que cada una de las partes hace, en este caso lo que tuvimos fue una exposición pública en directo. Me parece que en general la exposición del gobierno con la presencia de Graciana Peñafort y de Víctor Abramovich el primero de los días fue muy sólida, digamos, para contestar, digamos, tanto las preguntas referidas a los topes a la concentración, en particular del mercado de televisión por cable, que es en definitiva lo que se está discutiendo en esta causa, como también creo que, digamos, en el caso del Grupo Clarín hubo, me parece, una falta de preparación técnica, por así decirlo, porque muchas de las preguntas del tribunal no fueron contestadas. También el gobierno dejó sin contestar algunas preguntas clave, digamos, por ejemplo, la cantidad de licencias que hasta ahora digamos, se han abierto con la ley audiovisual, o, qué sé yo, digamos, la cuestión que no es menor entre la diferencia entre que sea un privilegio y un derecho a la licencia, pero me parece que el gobierno sale mejor pertrechado de las audiencias, de lo que sale el Grupo Clarín, y fundamentalmente me parece que la que mejor capitaliza todo esto es la propia Corte Suprema de Justicia, que a la hora ahora de emitir la sentencia final, el fallo definitivo, va a tener seguramente mayor legitimidad o menor grado de suspicacias de las que hubiera tenido si la audiencia no se realizaba. O sea, creo que en términos políticos para la Corte Suprema de Justicia esto es seguramente un punto alto a favor, ¿no? Sí, eso veníamos hablando, Martín, justamente en este bloque acerca de que quedó como una institución ecuánime, ¿no? Dijo, bueno, las posturas y nosotros vamos a quedar en una situación ecuánime, que me parece importante también que lo que decía Graciana Peñafort, yo estuve escuchando la audiencia, de que la Corte Suprema quede distanciada de lo que tiene que ver, que quedó distanciada del poder político. Hay que ver si se anima a distanciarse del poder económico. Palabras fuertes y contundentes en una gran exposición, como vos decías. Sí, sí, efectivamente. Yo creo, digamos, durante ya más de un año, porque la causa esta realmente ha tenido muchas dilaciones, no responsabilidad de la Corte Suprema en mi lectura, sino de las instancias anteriores, pero se especuló mucho, demasiado a mi juicio, se valoró mucho la posición de la Corte como una posición mimética con los intereses del Grupo Clarín. Yo nunca compartí esa lectura tan sesgada o tan simplista, digamos, de que los buenos están siempre de un lado y los malos están siempre del otro. Me parece que la Corte, me constaba además, porque yo he sido consultado por algunos asesores de algunos de los jueces de la Corte, me constaba, digamos, que la Corte estaba estudiando el tema, y además me constaba que no tenía una posición cerrada o definida sobre aspectos clave de la ley, del expediente, no de la ley, digamos, ¿no? De la causa sobre la ley. Y bueno, me parece que esta audiencia de alguna forma avala esto que estoy diciendo, digamos, ¿no? La Corte Suprema intentó encontrarle fundamentos a la sentencia que tiene que emitir, y eso es muy importante, me parece, ¿no? Martín, con respecto a la estrategia del Grupo Clarín que vos hablabas, digamos, se argumentó argumentos económicos, financieros, sobre cómo a la empresa, digamos, afectaría esta regulación de la libertad de expresión, ¿no? Que acarrea la ley de medios. ¿Te sorprendió que no haya un discurso al menos de comunicación, es decir, que se borre la cuestión de la esfera comunicativa, digamos, en el argumento que emite el Grupo Clarín? Sí, realmente o sea, me pareció muy precaria la argumentación del Grupo Clarín, muy precaria, muy poco... me sorprende mucho, pero mucho, que no hayan ensayado por lo menos respuestas más sólidas que creo que podrían haberlas encontrado. Digamos, de alguna forma esta es la consecuencia también de la estrategia que el grupo siguió. La estrategia del grupo ha sido permanentemente señalar que está en riesgo la libertad de expresión, cuando
el grupo podría tener algunas otras estrategias menos extremas, digamos, y solamente se basó en esto de la libertad de expresión. Ya la Corte Suprema en el año 2012 había señalado que a juicio de la Corte en el expediente no había demostración de que se afectaba la libertad de expresión. Entonces, que en una audiencia pública el grupo no pudiera ensayar una respuesta más sólida en ese aspecto. Después ensayó otras más interesantes, que creo que son de control de daño, por ejemplo. El grupo permanentemente aludió a que si tiene que desinvertir en televisión por cable, con cablevisión, entonces también eso va a afectar el servicio de Internet. Yo creo que esa estrategia que está repetida en los 2 días de audiencia muchas veces por los voceros del grupo, a mí me parece que es una estrategia de control de daños. Control de daños significa que el grupo, sabiendo posiblemente que se le viene, digamos, un fallo en contra en cuanto a las licencias de televisión por cable, lo que va a intentar es conservar la red de cable, la red física de cable coaxil, porque efectivamente, digamos, si el gobierno, digamos, se envalentona, va a intentar, me consta esto también que estoy diciendo, va a intentar efectivamente sacarle la red física. Entonces, me parece que se hace un control de daños, digamos, una cuestión patrimonial, digamos, decir, bueno, si en la peor de las hipótesis tenemos que entregar las licencias, por lo menos conservemos la red física, ¿no? Para alquilarle esa red a futuras empresas que, también quiero decir esto, si el gobierno, por esto lo preguntó la Corte, la Corte le preguntó al gobierno cómo es que autoriza tan livianamente la desconcentración de otros grupos de comunicación con figuras que son fronterizas con el testaferrismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, si efectivamente la Corte Suprema da la constitucionalidad completa de la ley y Clarín se tiene que desentender o desinvertir de algunas de las licencias de televisión por cable, posiblemente pueda imaginar una estrategia de creación de empresas para explotar la misma red que ya tiene con figuras de alquiler. Buenas tardes, Martín. Iván Nordi es mi nombre. Yo te quería consultar a propósito de esto último que mencionabas. ¿Qué pálpito tenés vos respecto a lo que pueda resolver la Corte Suprema? Bueno, primero quiero aclarar que es una especulación lo que te voy a decir, porque no información no tengo, digamos, ¿no? O sea, es una hipótesis, una especulación. Sí, de acuerdo a lo que hayas visto en estos días. Sí. Y de acuerdo también con las preguntas que hizo la Corte. Claro. O sea, a mí me parece que para la Corte no está nada claro que acá esté en juego la libertad de expresión, y me parece entonces que el tope a la concentración de 24 licencias de televisión por cable, que es, como les digo, uno de los aspectos centrales que se discute en la causa, me parece a mí que no hay elementos para que no sea eso constitucional. O sea, creo que van a refrendar lo que dice el texto de la ley. No estoy tan seguro de lo que va a hacer la Corte respecto de otros 2 puntos, si se quiere, secundarios, en relación al que acabo de señalar, que es el hecho de que un mismo licenciatario de aire pueda tener en la misma localidad ser cable operador, ¿no? Televisión por cable. Y tampoco estoy tan seguro de lo que vaya a decir la Corte respecto de la prohibición que la ley tiene en relación a que un mismo cable operador solo puede tener una licencia propia y no más de una, ¿no? Estamos hablando... Sí, decime, Martín. No, eso, o sea, me parece que posiblemente ahí vamos a tener un final más abierto, digamos. No veo que esté tan contundente, no presumo que sea tan contundente la constitucionalidad por parte de la Corte. Estamos hablando con Martín Becerra, es investigador, doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET. Martín, la semana estuvimos en los programas pasados, hablamos con Santiago Marino y hablando con respecto al tema de la ley puntual, nos comentaba que se aplica poco y mal y que no está llegando al vecino de a pie, digamos, a la situación cotidiana. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, estoy completamente de acuerdo. Para mí el problema que tenemos en relación a la ley audiovisual es doble. Por una parte, la causa que se dilató mucho, que está en manos de la Corte Suprema, en fin, lo que ya hemos hablado. La segunda cuestión, que para mí es tan o más importante que la anterior, es que el gobierno aplica una política de medios que es, yo diría, contraviene el texto de la ley audiovisual que paradójicamente el propio gobierno impulsó. Es decir, el gobierno impulsó una ley, pero paradójicamente su política de medios va en contra de lo que dicen algunos artículos de la ley. Por ejemplo,
que los medios públicos, los medios de gestión estatal, Canal 7, Radio Nacional, etcétera, tienen que ser públicos, plurales y diversos. Lejos estamos de eso. La ley dice que el 33% de las frecuencias radioeléctricas tienen que estar reservadas para que las puedan operar organizaciones sin fines de lucro. Lejos estamos de eso. La ley dice que los operadores de cable tienen que brindar el servicio para la población de menores recursos con una tarifa social. Bueno, lejos estamos de eso. En fin, la ley dice que los licenciatarios tienen que tener una transparencia, tiene que brindar transparencia pública respecto de quiénes son sus accionistas, y ciertamente tampoco lo tenemos. El caso de Canal 9 de Buenos Aires, explotado por Ángel el Fantasma González, que el propio Sabatella, titular del APSA, nos está diciendo que no es de Ángel Fantasma González, cuando todo el mundo sabe que es de él, digamos, ¿no? O sea, entonces a mí me parece que la política que aplica el gobierno es muy discrecional, es muy, contraviniendo el texto de la ley, y eso afecta la legitimidad de la ley, tanto como la dilación de la causa judicial. Entonces, echarle la culpa al Grupo Clarín o a la justicia corporativa o bla, 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 por la política de medios en Argentina resulta fácil si uno exime al gobierno de la responsabilidad que le cabe en los últimos 4 años de haber aplicado una política audiovisual que, insisto, están las antípodas en muchos casos de los artículos que la ley contiene. En una palabra, Martín, la ley tiene muchos aspectos positivos, el problema es la aplicación, o mejor dicho, la no aplicación de esos aspectos. Efectivamente, por eso, digamos, cuando discuto, no con ustedes, digamos, pero a veces con periodistas que más bien consideran que la ley es, bueno, una ley mordaza, el discurso típico de la ley mordaza, del control a los medios, etcétera, ¿no? En realidad ellos no citan a la ley, en muchos casos porque no la leyeron. En realidad lo que hacen esos periodistas o esos medios es citar la política del gobierno. Y efectivamente, la política del gobierno es una política discrecional, porque se aparta de la ley, porque no la cumple. Claro, tal cual. El Grupo Clarín ya anticipó que no va a aceptar un fallo desfavorable de la Corte Suprema y que en caso de ser necesario recurrirá a tribunales internacionales. Sabemos que a nivel nacional el máximo tribunal es la Corte Suprema y que no tienen ninguna instancia para intentar rebatir el fallo que la Corte dé si es que este les es desfavorable. En ese caso, ¿qué podría pasar? Porque según la ley, si no se adecuan digamos, voluntariamente, el AFCA debe adecuarlos de prepo, para decirlo claramente, pero si llega a haber una si desea realizar una nueva llamada, qué lástima, se cortó justo. Era la última pregunta para ver qué nos decía Martín respecto a este asunto de que Clarín dijo que no se iba a adecuar y que iba a recurrir en caso de ser necesario a tribunales internacionales, digamos. ¿Tienen chance de interrumpir nuevamente la aplicación de la ley si es que hacen esto, o a la Corte Suprema dictaminar su fallo ya no tienen recursos? Bueno, sí, justo costó la comunicación, pero me parece que vertió algunos conceptos muy interesantes acerca de lo que fue las audiencias del día miércoles y del día jueves con respecto a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Tiró conceptos muy interesantes. Para mí es la persona que más y mejor conoce la comunicación en Argentina, con miles de títulos. Si empiezo a leer todos los títulos que tiene, creo que nos podemos pasar todo el programa. Vamos a ver si en el último bloque podemos hacer un contacto mínimo, al menos para despedirnos. Sí, porque era para redondear, digamos, porque esto se viene hablando hace mucho tiempo y era para saber si la Corte falla a favor de la ley. ¿Es la palabra final o todavía esto se puede dilatar un poco más? Bueno, justo se nos cortó. Vamos a tratar, ahora nos vamos a ir una tanda, enseguida volvemos con más Bonito Cuelgue, dale. Sin Dial Web, Radio Sin Límites. En el episodio de hoy, ¿qué tenemos aquí? Te traemos el mejor programa para escuchar en la previa del sábado. Viene con mucho rock, sexo y deportes. Y una fiebre amarilla que ni te cuento. Bien, mi preocupación es que no sabemos cuántas copias existen. Déjame llamar a un amigo para que le dé un vistazo. 30 minutos después. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que... Pura chatarra. No es comida chatarra. Casi lo es.
Dale, viejo, hacele caso al gordito, que parece que chatarra entiende bastante. Bien, ¿tienes idea de cuánto quieres por ella? Mirá, yo pensaba que podíamos hacer un programa de 1 hora. No está en muy buen estado. Se puede arreglar, pero costará dinero. Dale, pelado, deja de chamullar. ¿Cuánto nos ofreces? Te daré 100, 50 y 20. Cerramos en 120 y te lo dejo a Palito que se está poniendo cariñoso con el gordito. Yo me hace el papeleo. Bien, te alcanzo por allá. Hecho. Hay que comer, donde le ponemos precio al hambre. Sábados de 19 a 21 horas por Sin Dial Radio. La gloria es para los héroes. Y hacer un programa de radio no es ninguna hazaña. Bastardos sin gloria. Todos los sábados de 17 a 19 horas por sindialradio.com.ar. Shit, Negro, that's all you had to say. Algunas manifestaciones de amor pueden ser sutiles. Entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor. Para ti. Otras pueden ser más directas. Si nos organizamos, cogemos todo. Santa Brutalidad. El programa que santifica lo bruto. Santa Brutalidad. Domingos, 19 horas, por Cintia. Secretos para preparar un buen mate con vodka. Primero, Elegir bien la yerba. segundo, Ponerle 3 medidas de vodka. tercero. Agregarle una dosis justa de información y actualidad. Listo. Ya tenés lo mejor para acompañar tu tarde de sábado. Mate con vodka. Te informa y te deforma. Todos los sábados de 15 a 17 horas por sindialradio.com.ar. Martín, bueno, te recibimos de vuelta para redondear este asunto de la ley de medios. Mi pregunta era, la última ya, y te despedimos agradeciéndote, si Clarín llega a recurrir a tribunales internacionales, ¿esto puede continuar dilatando la plena aplicación de la ley o al fallar la Corte Suprema, que es el máximo tribunal a nivel nacional, esto ya no tiene vuelta atrás? Primero, el Grupo Clarín tiene derecho, digamos, a reclamar en tribunales internacionales, si así lo considera. Lo que pasa es que no es tan automático porque ese reclamo no es como en la Corte Suprema o como en la justicia, digamos, doméstica, local, sino que tiene que ser aceptado. O sea, el Tribunal Internacional, por ejemplo, el Tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a tener que hacer es estudiar el caso para ver si lo acepta. No es automáticamente lógico que vaya a aceptarlo necesariamente, sobre todo eso dependerá del tenor que tenga la sentencia de la Corte. Por lo tanto, con la sentencia de la Corte diría que la ley, en los términos en los que la Corte resuelva, por supuesto, tiene que empezar a aplicarse. Y después se verá efectivamente si, digamos, la Corte Interamericana hace lugar al pedido eventualmente que haga Clarín, ¿no? Claro, pero ante la situación no hay cautelar que valga, digamos, no hay... Efectivamente. Ok, perfecto. Martín, muchísimas gracias, sé que día libre estás disfrutando, te agradecemos infinitamente los conceptos, un aprendizaje continuo, te hemos leído nosotros en la carrera de grado, también en otras carreras, así que un placer y un verdadero orgullo que estés en el aire de nuestro programa. Bueno, muchas gracias por lo que dicen, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín, estábamos hablando con Martín Becerra.